Ahí hemos llegado ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 en adelante. Y en esta predicación queremos recalcar que en todo el libro del Evangelio de Juan, pues esencialmente lo que quiere mostrar es la deidad de Cristo y también su naturaleza humana, es decir, hay las dos cosas se enfatizan aquí en este libro. Hemos venido hablando acerca de un ciego que fue sanado por Jesucristo. Y esa discusión de algunos religiosos que les ofende, ¿verdad?, el milagro que Jesús hizo en un día sábado, día de reposo. Y hemos visto que también hay gente muy religiosa, ¿no?, que se ofende cuando hablamos acerca de lo esencial, acerca de las cosas de Dios y sobre todo cuando hablamos de la gracia de Dios. Me parece que este hombre fue sanado en el momento preciso cuando Dios quería mostrar a la gente religiosa que pues había una puerta abierta para todo el mundo. Y en el capítulo 10 venimos estudiando acerca del buen pastor. Y vimos que el buen pastor es aquel que las ovejas lo conocen y que escuchan su voz. Y hemos venido viendo también en el capítulo 10 que Jesús es la puerta y que no hay otra entrada para ir al cielo, no hay otra puerta, simplemente la puerta es Jesucristo. Y aquel que confíe en Jesucristo ese va a llegar al cielo, simplemente de esa manera. Y en los últimos versículos que estuvimos viendo, vemos la seguridad eterna acerca de la salvación. Versículo 27 al 30, estuvimos viendo el domingo pasado que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, Jesús puede reconocer a los creyentes, a los que son verdaderamente creyentes. Pero Jesús puede reconocer a aquellos también que no son verdaderos creyentes. En el versículo 28 vimos que hay seguridad de protección para los creyentes. Versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, el único que puede dar vida eterna es Jesucristo. Y lo maravilloso de este pasaje es que dice que nadie que ha confiado en Cristo, nadie que ha sido salvo, lo puede arrebatar. Hermanos, algunos dicen, bueno, tal vez alguien que no tenga poder no nos puede arrebatar, pero si hay alguien que tenga poder, a lo mejor nos puede arrebatar. Ahora les hago una pregunta: ¿quién es más poderoso que Dios? Nadie. Ahora, si alguien tendría que arrebatar a un creyente, tendría que ser más poderoso que Dios y más poderoso que Jesucristo. Pero la Biblia enseña que no hay nadie más poderoso que Dios y más poderoso que Jesucristo. Por lo tanto, Él tiene toda la potestad de decir: nadie los arrebatará de mi mano. Y aquí también en el versículo 29 dice que mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Es decir, Jesucristo y Dios tienen la potestad de guardar a los creyentes sanos y salvos. Pero algunos dirían: pero Satanás, pastor y Satanás, ¿qué podría hacer a un creyente? Y le digo esta verdad: no puede hacer Satanás
bajo la autoridad de Dios. Si Dios le da permiso, Él puede hacer algo en contra de un creyente, pero si Dios no le da permiso, Él no puede hacer nada, porque aún Satanás está bajo la autoridad de Dios. Pero ¿cómo es posible si Satanás es lo contrario a Dios? Sí, pero todo lo que Satanás hace simplemente es porque Dios se lo ha permitido. Ahora entonces, y vemos aquí en el versículo 30 donde nos quedamos, en el domingo pasado, yo y el Padre uno somos. Es decir, aquí está la unidad de Dios y su Hijo. El Padre y el Hijo son una unidad en esencia. Es decir, en su naturaleza son la unidad perfecta. Y algunos no aceptan esta verdad. Algunos dicen, bueno, ¿acaso tenemos tres dioses? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, tenemos al mismo Dios actuando en diferentes funciones, que son en esencia lo mismo. Ahora entonces, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y es más, hermanos, todo aquel que no desea aceptar la verdad de Dios acerca de su naturaleza y la verdad de Cristo acerca de su naturaleza, le rechinan los dientes por querer probar lo contrario. Hermanos, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y Él lo dice, uno somos. Ahora entonces, pero hay muchos que han despreciado esta verdad y dice, ¿cómo es posible esto? Y aquí encontramos a un grupo de religiosos que están diciendo que Jesucristo está diciendo palabras blasfemas porque está haciéndose Dios. Ahora, hermano, a través de todo el libro de el Evangelio de Juan hemos visto los milagros sobrenaturales que ha hecho Jesucristo. Él pudo convertir el agua en vino en el Evangelio de Juan, la primera señal. Convirtió el agua en vino. Las tinajas estaban llenas de agua y, bueno, después estaban llenas de vino. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Ahora entonces, después de esto, vimos que un hombre estaba enfermo y no podía llegar al estanque a tiempo, paralítico. Y él dice, bueno, cuando intento llegar al estanque, otro llega antes que mí y es sanado. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Y él dijo, claro que sí. Pues levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó con este hombre? Agarró su cama y se la puso en la espalda y se fue para la casa. ¿Fue una verdadera sanidad esa? Sí. Entonces vimos cómo este hombre fue sanado. Posteriormente a esto vimos que la gente, bueno, tenía una gran necesidad de pan espiritual, pero también de pan material. Y las dos cosas les dio Jesús en esa ocasión. Multiplicó unos peces y unos panes y le dio de comer a un montón de gente. Miles y miles de personas se saciaron el hambre, pero también saciaron sus necesidades espirituales. Algunos, no todos. Y vemos también que hubo una gran tempestad. Iban los discípulos en la barca y la barca se hundía. Y Jesús y ellos dicen, bueno, que no te da, bueno, no tienes compasión que perecemos y tú ni siquiera te mueves de donde estás. Y Jesús ordenó a los vientos para que cesara de los vientos y hubo calma. Todas estas cosas que les he mencionado, hermanos, fueron cosas sobrenaturales. Y un hombre que estaba ciego le dio la vista. Y este hombre dice, bueno, le pregunta, ¿quién hizo este milagro? Bueno, no sé. Pero entonces dinos
decimos verdaderamente quién hizo este milagro, no sé. Lo que sí sé que era ciego y ahora veo. Entonces, todos estos milagros sobrenaturales, ¿qué nos dice de Jesús? Nos dice de Jesús que Él es Dios, que es Dios. Y en los primeros versículos del Evangelio de Juan estudiamos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces vimos que allí el Verbo era Jesucristo. Ahora entonces llegamos al versículo 30 y Él dice: mi Padre y yo uno somos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la reacción de aquellos que escucharon esta verdad? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ahora, hermanos, vemos aquí otro extremo, ¿verdad?, de la religión. Nosotros no somos religiosos. El cristianismo no es ser una religión, sino una forma de vida. Pero resulta que estos religiosos que defendían a capa y espada el judaísmo, ahora ellos llaman a Jesús blasfemo y quieren, ¿qué es lo que quieren hacer? Apedrearlo. Quieren apedrear al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quieren apedrear al mismo Dios. Ahora entonces, y en este versículo dice que tomaron piedras para apedrearle. Ahora entonces vemos cómo la gente rechaza a Jesús. Y muchas en la vida hoy, en este tiempo también, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente rechazando a Jesús. ¿Y quiénes? Los principales que rechazan a Jesús son los religiosos. Pero ¿quiénes son los religiosos? La gente a veces no entiende este término, ser religioso. Bueno, ser religioso es tratar de llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Ese es un religioso, que trata de llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos. No, yo hoy en esta Semana Santa, ya viene la Semana Santa, ¿verdad? En esta Semana Santa voy a dedicar toda la semana para ir a todas las actividades religiosas. Algunos se van a maltratar las rodillas, otros se van a sacar sangre de las espaldas y otros van a aparecer crucificados literalmente en las cruces, amarrados y colgados. Algunos se van a lapidar, otros van a hacer sacrificios los días jueves y viernes a mediodía, ¿verdad? Pero ¿saben, hermanos, qué es lo que está intentando hacer una persona de estas? Es tratar de llegar ¿a quién? A Dios a través de sacrificios. Pero el Señor dice que ahora nuestro sacrificio no es de esa manera. No es de esa manera. Ahora entonces, los religiosos aquí tratan de defender a Dios y lo están ofendiendo. Es decir, al tirarle piedra a Jesús, estaban tirándole piedras al mismo Dios. Y en lugar de darle la honra y la gloria al Cristo que hizo este milagro, estaban queriendo apedrearlo. A veces eso pasa en la vida religiosa. En lugar, hay gente que trata de defender a Dios, pero en lugar de defenderlo lo está ofendiendo. Y ese es el problema más serio que tenemos en estos tiempos. Surgen nuevos movimientos religiosos, surgen a veces nuevas formas de doctrina, pero lejos de agradar a Dios, lejos de honrar al Rey de Reyes, lo ofenden. Y esto es lo que estaban haciendo estos. Versículo 32 dice: y le respondieron los judíos diciendo, versículo 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Hermanos, ¿de quién eran las obras? Eran de Dios. Jesucristo está diciendo, estas obras que yo hago no son mías, son de Dios. Pero Él era Dios también, Jesucristo, ¿sí? Pero Él estaba diciendo, ustedes dicen que están defendiendo a Dios mismo, pero ¿por cuáles obras me van a dar pedradas? Si estas obras son de Dios, es decir, les estaba dando una bofetada en su propia cara. Como dice en el mundo secular y los dichos de la filosofía del pueblo, dice que el que escupe para arriba, en la cara le cae. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Es decir, las obras que yo hago son las obras de Dios. Jesucristo siempre ha dado testimonio que todo lo que Él hizo era ordenado por el Padre y mandado por el Padre. Entonces, y él mismo dijo, yo no busco mi honra, sino busco la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora entonces, ellos dicen, bueno, no es por las obras que haces, sino porque tú dices que eres Dios. Ahora, hermano, hace algún tiempo, hablando con una persona muy religiosa, llegó a mi casa y me dijo, hombre, con usted estaba deseando hablar hace mucho tiempo y me he preparado para hablar con usted. ¿Y por qué se preparó si yo no soy ni Dios mismo para que usted se prepare delante de mí? Bueno, me dice, es que mire, me dice, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Bueno, ¿y por qué dice usted? Entonces, pero le voy a hacer otra pregunta. ¿Y usted cree que existe la Trinidad? No lo digo yo, dice la Escritura, que está Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está equivocado. Está equivocado. Bueno, yo no estoy equivocado. Si se equivocó fue Dios que se equivocó. Porque en la Biblia lo encuentro que ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿quién se equivocó? No fui yo, sino lo que Dios dijo. Ahora entonces, pero él me dice, pero Dios no me puede equivocar. Ah, usted ha dicho una gran verdad. Y le voy a hacer una pregunta. Me dice, ¿usted piensa que Jesucristo es Dios? La Biblia afirma que Dios mismo le dijo Dios a Jesucristo. Esa es una gran blasfemia, me dijo el hombre, ¿verdad? Porque en la Biblia no vamos a encontrar que Dios Padre le dijo Dios a Jesucristo. Y entonces lo llevé a Hebreos, capítulo. Vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos. Es un versículo muy bueno que necesitamos marcar. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Pero vamos a leer antes el contexto. Versículo 5 hasta el versículo 8. Vamos a leer. Vamos a leer el contexto de este pasaje. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenme todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas
Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, hermanos, ¿cómo a los ángeles dice el Señor? Nunca le ha dicho hijos, mi hijo eres tú. A los ángeles no. Pero del Hijo, ¿qué dice Dios en el versículo 8? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama Dios Padre a su Hijo? Dios. Tu trono, oh Dios. Entonces, Dios mismo le llama Dios a su Hijo. ¿Pero qué me dijo este hombre? No, me dice, Jesucristo no puede ser Dios, sino un ayudante de Dios. Entonces voy a estudiar detenidamente este pasaje y luego vamos a volver a hablar. No volvió a llegar. Hasta la fecha lo estoy esperando. No volvió a llegar. Es que no tiene otra explicación el pasaje. Ahora entonces, vemos aquí en el Evangelio de Juan que estos dicen: tú te haces pasar por Dios. Esa es la gran blasfemia que has cometido. No te vamos a tirar pedradas por las obras que haces, sino más bien te vamos a tirar pedradas porque te llamas Dios mismo. Versículo 34. Jesús le respondió: no está escrito en nuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, en estos dos versículos dice que le citó el Salmo 86, versículo 6. Él dice, allí ese salmo es un salmo como que Dios estuviera en una corte. Y en esa corte, Dios está juzgando a los ángeles y al pueblo de Israel. Está juzgando a sus ángeles y como al pueblo de Israel. Es decir, como una corte. Entonces, cuando hay un juicio, y entonces Él dice: ¿por qué ustedes? Porque ustedes le llaman dioses. Ahora entonces, esa es la cita que muestra ahí. Ahora entonces, pero Él dice, pero Dios puede llamar a quien quiera como quiera. Amén, hermanos. Amén. Él es soberano. Él puede decir y hacer las cosas que Él quiere, como Él quiere y no como el hombre quiere. Si Dios le quería llamar dioses a los hijos del pueblo de Israel, Él podía, ¿no? Pero recuerden, la palabra dioses ahí no aparece con Dios con D mayúscula, ¿verdad? Estaban diciendo dioses, se hacían dioses terrenales. Ahora entonces, y vemos aquí que Él dice, bueno, y cuando dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, es decir, la escritura da testimonio de esto y está en ese salmo. Ahora entonces, versículo 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Ahora entonces, en primer lugar, este versículo dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Ahora entonces, Jesús está ratificando completamente aquí que Él es Dios también. Ustedes dicen que blasfema. ¿Quién fue que envió a su Hijo a este mundo? Dios mismo. Y lo santificó para que viniera a este mundo y para que en este mundo Él podría dar testimonio de Dios. Ahora entonces, vemos muy claramente entonces que el drama aquí en este pasaje es una acusación de algo que ellos no comprenden, algo que está lejos del entendimiento de ellos.
y que solamente el Espíritu Santo puede dar el entendimiento a sus hijos. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y Jesucristo había hablado muy claramente en este pasaje: ustedes no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, por lo tanto no pueden entender esto. Hermanos, solo se puede entender a través del Espíritu Santo, siendo hijos de Dios. Por eso es que nosotros la palabra de Dios la podemos entender de una manera más fácil que un inconverso. Pueden pasar doctores, pueden pasar ingenieros, pueden pasar aquí diputados, cualquier cosa que sea, pero si no son hijos de Dios, pueden entender todas las cosas de la vida, pero no van a entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Ahora, estos hombres no eran hijos de Dios. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? En los versículos anteriores. Y él dice en el versículo 37: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Bueno, dije Jesús, perdóname si ustedes quizás no quieren creerme a mí, pero por lo menos crean en las obras de mi Padre. Ahora, hermano, una de las grandes cosas fantásticas que vive el hombre a través de la historia y quiere entender son las cosas sobrenaturales. Las cosas sobrenaturales son aquellas cosas que no pueden venir del hombre, sino que vienen de Dios. Ahora pónganse a pensar, ustedes hermanos, muchas veces la gente está diciendo: yo si viera aquí una señal de parte de Dios, yo quizás ya estaría en la iglesia glorificando a Dios, pero no puedo ver señales, no he visto cosas sobrenaturales. Algunos quisieran ver que algunas cosas desaparezcan, otros quieren ver que cosas aparezcan. Bueno, otros quieren ver cosas extraordinarias, como que les caiga un paquete de dinero en la casa y ser ricos de la noche a la mañana. Quisieran ver esas cosas. Hermanos, esas cosas sobrenaturales, pues, a veces la gente no tiene entendimiento. Ahora veamos, si usted recibiera una cosa sobrenatural, entonces muchos dirían: entonces sí seguiría a Dios verdaderamente. Ahora entonces, ¿estos habían visto cosas sobrenaturales? ¿Cuánto tiempo tenía este ciego de no ver? Toda su vida, ¿verdad? Hasta que Jesús lo sanó. No podía ver, era ciego de nacimiento. Pero vieron que este hombre tenía buena la vista. Estos hombres, si lo interrogaron y le dijeron: ¿quién te sanó?, ¿pudieron ver? Claro que sí. Muchos de nosotros también hemos recibido la bendición de que Dios ha hecho milagros en nuestra vida, pero algunos están tímidamente creyendo vagamente algunas cosas y otros todavía están pensando si fue Dios que lo hizo. Pero hay gente de fe también dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la obra del Señor hay gente de fe también. Y yo les contaba la historia acerca del testimonio que daba una hermanita. Esta hermanita la llevaron con cáncer en el hígado al hospital. Y el doctor le dijo a la mujer: vete para tu casa a morir tranquila con tu familia, porque el cáncer que tienes ya no tiene cura.
está demasiado expandido en tu cuerpo. El hígado ya está acabado prácticamente. Y la mujer le dijo al doctor: no me voy, deme 3 días para estar en este hospital aquí. A los 3 días me vuelve a hacer un examen y va a ver que mi hígado está bueno, va a estar nuevo mi hígado. Ay, mujer de sencilla, le dijo así el doctor, si no supieras la enfermedad que tienes, no estarías pensando así. No, le dijo la mujer, es que yo tengo un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso no me va a remendar el hígado, sino que me va a dar uno nuevo. Ahí está una mujer que tenía fe, ¿verdad? Y el doctor no insistía y le decía: vete para tu casa. Y la mujer le dijo: pues no me voy, aquí me va a tener. Pues la mujer era fuercecita, ¿verdad? Aquí me va a tener. Bueno, dijo el doctor a la enfermera: ahí pongan el suero nada más. Le digo: ya no le ponemos medicina porque esta mujer no tiene remedio. Dice que la dejemos 3 días, no va a avanzar, va a morir antes. Y aquella mujer la dejaron ahí, y aquella mujer oraba al Señor y testificaba a los demás. Y todos los enfermos que estaban en la sala, la mujer los evangelizaba y les hablaba de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros. Y esta mujer, llegó el momento, ¿verdad?, al siguiente día que llegó el doctor y le dijo: mujer, y aquí está. Sí, le dijo la mujer: me faltan 2 días, doctor. 2 días nada más. Y el doctor se reía, ¿verdad?, viendo el ánimo de la mujer. Cuando le dijo el doctor a la enfermera: yo pensé que él iba a llegar muerto 20 días. No, le dijo la enfermera, que él está hablando de Dios a todo el mundo. Hasta me interrumpe aquí, le dicen, con la gente. Bueno, dijo el doctor, ahí téngala pues. El siguiente día que llegó el doctor, solo un día me queda, doctor, para que me haga el examen. El doctor la halló viva. El doctor pensó que no iba a aguantar ahí. Y resulta que al tercer día le hizo el examen el doctor, algo de mala gana. Y el doctor dijo: solamente un milagro podía salvar a esta mujer. Y esta mujer tiene un hígado nuevo, porque el hígado que tenía ya había desaparecido. Porque tenemos un Dios poderoso, hermano. Amén. Tenemos un Dios poderoso que puede hacer milagros. Y estos incrédulos no confiaban en las obras sobrenaturales que Jesús podía hacer. Y estos incrédulos no confiaban que Jesús tenía el poder también para hacer milagros. Y ellos dicen en el versículo 38: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 39: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Querían matarlo. Querían matar a Dios, ¿verdad? Querían matar a Dios. Hay muchos que están tratando de matar a Dios y lo están intentando hacer de muchas maneras. ¿Puede ser alcanzado Dios por un hombre, hermanos? No. En el pasaje que hemos estudiado, capítulo 10, versículos 17 y 18, vimos que Jesús dice: yo pongo mi vida y la vuelvo, a mí nadie me la quita, dijo Jesús. Estos hombres no podían quitarle la vida. Es más, si Jesús necesitaba que lo defendieran, él podía llamar un ejército de los cielos para que lo vinieran a defender, y no necesitaba ayuda humana. Pero Jesús se entregó voluntariamente, dio su vida por los pecadores. Él puso su vida para quitarnos el pecado de todos nosotros, y por eso es que estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora, hermanos. Porque Él dio su vida por nosotros. Él la puso para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él quería salvarnos porque estábamos condenados. Ir al infierno era pues nuestro destino final. Mas sin embargo,
el Señor vino y voluntariamente ofrendó su vida. Y Él dijo, así como la pongo, la vuelvo a tomar. A los 3 días resucitó. Se levantó vivo. Tenía el poder para levantarse de los muertos. Y ahora está a la diestra de Dios. Y Él está acá en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús tiene la potestad de ser llamado Dios también. Y Él dice que aquí intentaron aprenderlo. ¿Qué piensan ustedes que querían hacer con Jesús, hermano? Matarlo. Y en el versículo 40 dice que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan hizo todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí. Ahora, fíjense bien, hermano, que dice que se escapó de las manos de estos, se fue a otra región. Y Jesús era un hombre tranquilo, sereno, un hombre que caminaba y que la gente lo seguía porque tenía ese carisma de que la gente lo seguía. Y cuando veía a la gente aprovechaba para enseñar, para mostrarles la verdad de la palabra. Pero la gente aquí dice que Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Estos que estaban en el Jordán habían visto a Juan bautizando. Pero ¿cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. Y era el profeta de Dios. ¿Los profetas podían hacer milagros? Claro que sí. En el Antiguo Testamento vemos que sí, había profetas que Dios les daba el privilegio de hacer milagros. Pero Juan no hizo milagros. Pero ¿sabe qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan? Pero todo lo que Juan dijo de este era, Juan dio testimonio de quién era Jesús. Juan dio testimonio de quién era el Rey de Reyes. Entonces, eso sí, fue bueno de parte de Juan, enseñaba quién era Jesús. Y quiero terminar con esto. Si alguien aquí en esta mañana todavía no es salvo, piense en lo siguiente, en el testimonio que Juan dio. Dijo Juan de Jesús, cuando estaba bautizando en el Jordán y vio que Jesús venía a él, dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar pecado, ¿quién es? Jesús. Si alguien todavía no es salvo, él piense en quién puede creer, quién le puede quitar los pecados. Es el único, es Jesús. Juan dio testimonio de esto. Y Juan dijo, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Eso dijo Juan. Ahora entonces, ahora el Señor nos ha dejado en esta dispensación para que hablemos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene concordancia con la fe. Y la fe es lo único que te puede salvar si la pones en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, el único que puede salvarte es Jesucristo. La vida religiosa del hombre no salva. La iglesia no salva. La iglesia no salva. La cultura del hombre no salva. Por muy buena gente que muestra una persona, no se salva. Todo dice la Escritura que somos pecadores. Pero el único que puede salvar es Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios
dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.